Hola a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les quería contar que decidí en estos días, después de haber estado observando el comportamiento, las actitudes y lo que está pasando en los entornos donde estamos en la obligación de escuchar adecuadamente las cosas, grabar un video que me costó trabajo tomar la decisión porque me obliga a romper un esquema. Yo he pensado siempre que para el aprendizaje y la formación humana uno debe ir llevando una secuencia del paso a paso, y es lo que he tratado durante 26 años de hacer en un proceso, pero viendo las problemáticas que se están generando y la improductividad que hay en todos los entornos a nivel familiar, social y laboral, decidí hablar puntualmente de temas, aunque no sean en forma secuencial. En los últimos días yo he tenido la oportunidad y he querido estar observando permanentemente esos entornos, por ejemplo, como los que se dan en las reuniones del presidente. Cada 8 días los veo televisados en Construyendo País, en algunos encuentros que he estado de líderes, de lideresas, en algunos entornos y diagnósticos de la empresa privada y del sector oficial, en los procesos de formación de jóvenes o de adultos. Se sigue observando una gran problemática en la que no hemos avanzado, sino más bien retrocedido. También me parece que romper este esquema me implica pretender que yo pueda dejarles un mensaje donde no solamente capte la atención de ustedes, sino el interés y una reflexión que los conduzca a un verdadero aprendizaje. Porque siempre he creído que para el aprendizaje real y verdadero de las cosas no basta con comprenderlas, y se me facilita mucho más hacer esta labor cuando lo hago presencialmente y puedo establecer altos grados de empatía y de compasión en los auditorios donde me encuentro. Pero igualmente creo que si esta es la herramienta para llevar un mensaje, yo espero y con todo el amor que comprendan, y con toda la pasión que le voy a poner como a este tema, que comprendan y quieran aprender para que el país vaya cambiando en cosas muy fundamentales. Les estoy hablando específicamente de la incapacidad que tenemos en todos los estamentos y a nivel de los líderes de todos los rangos para escuchar. Y si bien la comunicación tiene dos bases fundamentales, que son el poder de la palabra y el poder de escuchar, y en el poder de la palabra ignoramos todas las herramientas que tenemos que tener en cuenta para que esas comunicaciones sean eficaces y productivas y eficientes, en el poder de escuchar está radicando una parte de la problemática muy grave que se presenta. Y por eso quiero grabar 2 videos para no tornarme cansona, o para poder lograr que ustedes me escuchen con atención y que se dediquen para ustedes mismos como este tiempito y me lo regalen a mí, para que veamos si todos juntando y compartiendo este tipo de videitos podemos lograr algunos cambios que van a ser muy beneficiosos en la parte individual y colectiva. Cualquier ser humano, para dar a los demás otra cosa, la tiene que tener para sí mismo, y mucho en el poder de escuchar. Hoy no me voy a detener a hablar de la importancia que tienen que nos aprendamos y aprendamos a usar las herramientas para sabernos escuchar a nosotros mismos. Eso nos cambiaría la vida fundamentalmente. Hoy quiero hacer más el poder de escuchar como a nivel colectivo, y cuando está en los entornos que les estoy citando, o en cualquier entorno de vida, se nota la ineficacia y la ineficiencia y la falta de aprendizaje que tenemos en todos los niveles del liderazgo para escuchar adecuadamente, olvidándonos que en el poder de escuchar también radican y empiezan a funcionar 2 valores humanos que tenemos que restablecer y redefinir claramente en nuestra ética. Porque en el poder de escuchar intervienen la dignidad como respeto por uno mismo, y quien habla tiene la obligación de hacerse entender. Y cuando hablamos, cuando somos nosotros los que estamos hablando, nos molesta mucho que no nos estén escuchando, pero cuando nosotros tenemos que escuchar a otros, hacemos el mismo procedimiento, y entonces estamos faltando a la dignidad como respeto por uno mismo y al respeto
de los que están escuchando, porque respeto la delicadeza y la deferencia que uno tiene hacia los demás. Y yo creo que todos nos molestamos mucho cuando hemos preparado una intervención, cuando hemos preparado un discurso, cuando necesitamos que se oigan determinadas decisiones o que se van a tomar, o cualquier tipo de cosa que queramos expresar. Con el lenguaje verbal y no verbal, en el poder de escuchar se está notando el deterioro galopante cada vez más de esos dos valores humanos. Y es muy triste que no, en vez de avanzar, nosotros hayamos retrocedido. Les quería compartir entonces hoy como una partecita y que la empecemos secuencial, porque si nos ponemos a pensar, el no saber escuchar es el problema básico que entorpece la productividad en la familia, en lo laboral y en lo social. No saber escuchar indica una cosa muy grave, que es la baja de la autoestima, no solamente de quien habla, sino también del que escucha, porque el que habla siente la necesidad de ser respetado cuando habla, pero el que escucha no tiene la comprensión completa de lo que está escuchando, escucha por partes y entonces queda como con un vacío en la comprensión y en la interpretación de los temas, que si hablaríamos en el poder de la palabra, ahí se empiezan a originar muchas de las problemáticas que tenemos en este momento para hacer de la comunicación lo que es, y es una manera importante. Además, cuando en el escuchar, y nos definen el escuchar como la forma de enterarnos y de informarnos de todo y de todo en el universo, de todos y de todo en el universo. Entonces, fuera de que se baja la autoestima, la comunicación se torna muy improductiva y eso impide ser líder del siglo XXI, porque la principal característica, fuera de ser un gran motivador del líder del siglo XXI, es que sepa escuchar para poder satisfacer las necesidades de su gente, y eso no se está viendo en ninguno de los entornos, ni siquiera en el alto liderazgo, que serían las personas dignas de emular, nos demuestran eso, porque basta ver una sesión en el Congreso, ya sea en Senado, en Cámara, o en una asamblea, o en un consejo, para mirar los grandes líderes, los que están manejando nuestro país, que son los dignos de emular por todos y por los jóvenes específicamente, la manera como se respetan en esos entornos, y que a la hora de la verdad uno no entiende cómo toman una decisión cuando nunca oyen una exposición completa, sino que están completamente distraídos en los entornos. Uno ve los talleres de Construyendo País y cualquiera de esos entornos, y más del 90% de la gente está dispersa en otras cosas, en su celular, en tomarse fotos, en buscar tomarse fotos con una personalidad, en hablar con el que está al lado, en chatear por un celular, y lo que menos está es implícito en lo que se está buscando cuando se hacen esos encuentros donde se quiere escuchar necesidades y mirar y plantear soluciones, y así en todos los entornos. El líder del siglo XXI no ha cambiado mucho. Todos necesitamos ser líderes y empoderarnos y ocupar el primer plano en lo que hacemos, y si bien en este momento no es el mismo líder que todo el mundo tiene que seguir, si hay líderes que manejan para empoderar y que tienen la batuta, y esos líderes están más que nadie en la obligación de empezar a cambiar esos modelos, por ejemplo, y sobre todo en la manera de la comunicación, en la manera como la están estableciendo para lograr resultados más eficaces y eficientes en todos los entornos. Además, eso impide que el ser se autorrealice, no solamente el líder, sino todas las personas de un conglomerado. Cuando uno no puede comunicarse productiva y eficazmente, la autorrealización humana se impide. Quería contarles que nosotros solo escuchamos el 25% de lo que oímos. Y en este momento, con la tecnología y los usos de toda esa parte de la tecnología, esta cifra se ha reducido más, porque estamos siempre pendientes en función más de otras cosas, y nosotros recibimos demasiada información al tiempo por todos los lados, y sin embargo solo escuchamos el 25% de lo que estamos oyendo, y ahí estamos utilizando solo uno de los 5 sentidos, porque nosotros no escuchamos nada distinto a las palabras, y en el escuchar adecuadamente intervienen y deben intervenir los 5 sentidos.
Cuando uno está hablando con una persona, cuando uno está hablando con una asociación de personas, con un conglomerado, uno tiene que saber escuchar con todos los 5 sentidos, con el olfato, con el tacto, con el gusto, con el oído, con la vista, porque ahí es donde se origina el nivel de empatía que nos permite saber cómo estamos nosotros en emociones para descubrir las emociones y sentimientos de los demás y establecer entornos más productivos. El no saber escuchar entorpece todos los trabajos de equipo, todos los entorpece y no hay una comunicación eficaz y eficiente y se vuelven en muchos casos el origen de muchos conflictos en cualquiera de los niveles de las organizaciones, ya sea familiar, laboral o social. Entonces, esto se deriva que no tenemos un manejo adecuado de nuestra motivación. Nuestra motivación cuando vamos a estar en contacto con los demás debe estar en un alto nivel actitudinal, y la actitud se deriva de las ganas o no ganas que nosotros tengamos de ponerle las cosas cuando nosotros vamos a establecer la búsqueda, el escuchar necesidades, el buscar soluciones y el compartir ideas para mejorarlas, que es lo que es en última instancia lo que la comunicación productiva nos manda hacer cuando nos dice que comunicarse productivamente es comprenda, aprenda y realice. En el sistema educativo nuestro, de toda la vida, y hablando y trayendo a colación cosas como las ideas que se están planteando en la educación actualmente, antes que llenar las personas de conocimientos, deberíamos adiestrarlas para saber cómo funcionan los cerebros, cómo funciona el comportamiento humano, qué cosas tenemos que tener en cuenta en cada una de nuestras razones de ser integralmente, en todo, para nosotros poder tener una vida diferente, más feliz y más en paz. Entonces, si miramos que no sabemos escuchar, en nuestra cultura pasa una cosa muy especial, y es que nosotros siempre hemos creído, y desde ahí nos han formado, porque creemos que hablar es más importante y es mejor que escuchar. Porque nosotros dentro de nuestro entorno creemos que hablar es mejor que escuchar, y es una equivocación muy grande, porque nuestro cerebro humano, integralmente lo que somos como ser humano, y el cerebro específicamente tiene que trabajar y desarrollarse más adecuadamente para escuchar y tener más alto nivel de inteligencia para escuchar que para hablar. Pero ¿por qué nosotros hemos creído en nuestra cultura siempre que hablar es mejor que escuchar? Porque con la palabra, cuando manejamos la palabra, tenemos ese poder, y entonces eso nos da seguridad en nosotros mismos y nos sentimos respaldados muy fuertemente cuando tenemos el dominio de la palabra y cuando estamos frente a otros. Entonces nos sentimos que como somos los que estamos hablando, le ponemos el tonito, le ponemos la pasión, eso nos da seguridad y respaldo, porque cuando hablamos tenemos la posibilidad de ocultar cosas o de revelar cosas. Entonces tenemos ese dominio con la palabra, o ocultamos o revelamos cosas. La palabra y el poder de esa palabra cuando hablamos, por eso creemos que es mejor que escuchar, es una fuerza potencial de dominar a otros. Y en esto tiene mucho que ver el liderazgo político, porque ellos con el uso de la palabra, y no solamente el liderazgo político, de los gerentes, de los jefes, nosotros sabemos que con la palabra tenemos la posibilidad y el potencial para dominar a otros. Y no se trata en la vida de dominar a otros, sino de compartir lo que estamos haciendo para mejorarlo. También hemos pensado que hablar es mejor que escuchar, porque con la palabra, cuando hablamos, tenemos una forma más propicia, más adecuada para castigar. Y esto es otro error que si lo comparamos con otras culturas. En otras culturas el verdadero castigo era a las personas que cometían fallas en el nivel social o laboral o que cometían delitos, los castigaban, era dejándolos de escuchar absolutamente, porque todos los seres humanos tenemos la necesidad de que se nos escuche. Sin embargo, en nuestra cultura hemos pensado que con la palabra y con el estar hablando a todo el tiempo tenemos una forma más práctica para castigar a otros
con lo que emanamos desde nuestro pensamiento y se viene a nuestro lenguaje, ya sea oral o ya sea verbal. Con la palabra nosotros lo que buscamos es reconocimiento y admiración. Generalmente las personas que son más sabias son las personas que permanecen más calladas, que son capaces de estar escuchando y analizando lo que dicen los demás y aparecen como en los círculos como si no existieran, porque esas personas son verdaderamente las sabias. Y nosotros pensamos que vamos a tener este reconocimiento de admiración cuando tenemos la capacidad de pararnos frente a un conglomerado y hablar y convencer, que es lo mismo que hace un sanador con su pensamiento, con su fuerza, con su potencial. Lo que hace es convencer al otro para que el otro sea capaz desde su interior de aliviarse, de mejorarse de lo que tiene. Entonces buscamos el mucho reconocimiento y admiración. Con la palabra también sentimos que tenemos un arma de combate y así lo utilizamos mucho en nuestro medio. El que más grite es el que cree que tiene la razón, el que más insulte, el que más agreda a los demás con la palabra y con la palabra y el lenguaje verbal, no verbal que lo acompaña, lo consideramos un arma de combate. Es como si nuestra palabra fuera para eso, para poder atacar, para poder vilipendiar, para poder demostrar todo nuestro egoísmo, el no reconocer como valor humano que es más importante reconocer las cualidades en el otro más que en uno mismo. Con la palabra nosotros lo que buscamos es satisfacer nuestras propias necesidades. El que habla está buscando satisfacer su propia necesidad. Y también sabemos y creemos que hablar es mejor que escuchar, porque cuando uno habla, así como cuando va donde un psiquiatra o donde un psicólogo o tiene mucha necesidad de sentarse a hablar, lo que está buscando es de pronto calmarse, aliviarse de cosas propias o destensionarse. Aquí es realmente, como pueden ver, donde radica como el principio o el origen de esa problemática tan grave de no saber escuchar. En mi próxima entrega yo espero contarles cuáles son los obstáculos que debemos vencer, las dificultades que se nos presentan cuando estamos escuchando y las características que debemos de adquirir para ser un buen oyente y por tanto un buen líder, un buen ser humano y una persona maravillosa llena de luz y de paz. Los espero en mi próxima entrega y espero que compartan este video para que nos sirva a muchos como un aporte que quiero hacer a mi país. Muchas gracias.